Hola, qué gusto poder saludarles, apreciados amigos y amigas, nuevamente a este programa de estudio de la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Y hoy abordaremos un tema muy importante porque hablaremos lo que la Biblia habla acerca del perdón de los pecados. Es un tema muy importante que sin duda en este encontraremos alivio para nuestro corazón y saber que no hay pecado que Dios no pueda perdonar si tan solo nos arrepentimos. Así que les damos una cordial bienvenida, les invitamos para que compartan el link en este momento con otras personas para que sean beneficiadas. De igual manera, queremos invitarles para que puedan seguir estudiando el curso de la Biblia con su amigo, con su amiga y sigamos aprendiendo qué es lo que Dios tiene para nosotros. Por lo tanto, muchos ya se están conectando a esta transmisión. Como cada miércoles a las 7 de la noche, estaremos abordando una vez más un estudio de la palabra de Dios. Quiero invitarte para que juntos podamos orar y empezar pidiéndole al Señor que nos ayude para entender su palabra. Gracias, Señor, por este momento donde nuevamente estudiaremos tu palabra. Abre nuestro entendimiento para saber qué es lo que dice las Escrituras acerca del perdón de los pecados, que eres un Dios amplio en perdonar porque nos amas. Si tan solo vamos a ti con corazón arrepentido y confesamos nuestros pecados. Gracias por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, así que es el momento para que iniciemos en este fascinante estudio de la palabra de Dios. Vamos a iniciar con una breve entrevista que estará a cargo el pastor Félix Vidal Pavón, donde él abordará algunas preguntas importantes acerca del perdón de los pecados. Así que prepárate allí, llama a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tus familiares y juntos disfrutemos de este momento. Pero recuerda, compártele el link, comparte esta transmisión con alguien que tú quieres que escuche este mensaje que sin duda en él encontrará paz a su corazón. Iniciamos con nuestra entrevista. Hola mis amigos, gracias por estar nuevamente con nosotros. Estamos en este programa maravilloso titulado ¿Qué dice la Biblia? Y vamos a analizar un tema impresionante, ¿verdad? Y vamos a ver qué dice la Biblia acerca del perdón de los pecados. Vamos entonces a iniciar con este tema. Para esto tenemos un invitado muy especial. Se encuentra con nosotros el pastor Félix Vidal. Pastor, bienvenido. Gracias, muy amable. Pastor, quisiera preguntarle, ¿será que el pecador más vil alcanza perdón? Ok, ese es un tema igual muy interesante. Precisamente debemos comprender que la gracia de Dios alcanza a todos, a todos. Es decir, no importa hasta dónde haya llegado el ser humano, porque así como dice la Biblia, porque como abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Así es que eso es muy importante. Solamente que el pecador, para alcanzar perdón, necesita experimentar el proceso del arrepentimiento, más que un remordimiento. Gracias. Interesante. Pero esto, Pastor Vidal, nos lleva, a otra inquietud, a otra pregunta. ¿Por qué una persona, cuando pide perdón a través de la oración, muchas veces siente que realmente él no ha sido perdonado? Sí, eso es muy frecuente, especialmente entre el ser humano, porque comúnmente nosotros cometemos errores y acudimos a Dios para pedir perdón, pero sucede lo que usted menciona. Realmente, lo que sucede es que muchas veces el ser humano no ha comprendido el tema de la gracia y el perdón divino. Por ejemplo, Tito 2:14 dice que Él nos redimió de toda iniquidad.
Y quiero leer literalmente un texto bíblico igual que me llama la atención, que está precisamente en Primera de Juan capítulo 2, versículo 2. Quiero leerle textualmente, así como está referido en las Sagradas Escrituras. Así es que dice la palabra de Dios en este pasaje bíblico, dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, dice, sino también por los de todo el mundo. Entonces, eso es muy importante. El ser humano, para comprender precisamente el aceptar el perdón de Dios, necesita entender el tema de la gracia y el perdón divino. Otro asunto más. Sucede de que el ser humano muchas veces tiene el concepto que para alcanzar el perdón necesita realizar algún mérito. Necesita hacer algo para que se sienta realmente tranquilo o tranquila, el saber que ha hecho algo ya por el error que ha cometido, quiere justificarse. Sin embargo, el libro de Efesios capítulo 1, versículo 7, dice que nosotros no tenemos ningún mérito, sino solo por la sangre de Cristo Jesús que fue derramada precisamente en la cruz del Calvario. Ahora, otro elemento que igual nosotros necesitamos comprender es que aunque Dios ya nos perdonó y el ser humano no acepta el perdón de Dios, eso significa que el ser humano tiene que experimentar el proceso del perdón, que implica precisamente reconocimiento de su condición, arrepentimiento, abandonar el mismo pecado, confesar. Entonces, todos esos elementos necesita experimentar realmente para que acepte el perdón de Dios. El perdón de Dios indudablemente es al instante. Por eso es importante que el pecador necesita experimentar este proceso. Gracias, pastor. Queremos invitar a todos para que no se vayan, se queden con nosotros, más bien compartan este enlace para que se beneficien sus seres queridos, sus amigos, y aquí los esperamos. Bienvenidos, apreciables amigos, a su programa maravilloso, ¿Qué dice la Biblia? El tema anterior fue un tema muy especial acerca de la salvación. Alguien dijo, el perdonar no es un asunto humano, sino es una virtud divina. Por eso a continuación, en este estudio, precisamente analizaremos lo que la Biblia dice acerca del perdón de los pecados. Y este estudio lo vamos a desarrollar mediante preguntas didácticas. Así es que comencemos. Pregunta número 1. ¿Gracias a quién y a qué somos salvos? Por eso, amigos, quiero invitarlos para que abran sus Biblias y vayamos al texto de Primera de San Pedro, capítulo 2, versículo 24. Vamos a leerlo. La palabra de Dios dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Así es que la respuesta es clara. Es decir, que gracias a Jesús y a su muerte en la cruz del Calvario, nosotros tenemos acceso al camino de la salvación. Pero la pregunta en realidad es, ¿cuánto cuesta la salvación? Es la segunda pregunta. Es posible que podrás pensar que fue un costo gratuito. Bueno, vamos a buscar en la Biblia la respuesta. Abran sus Biblias en Romanos capítulo 3, versículo 24. Juntos vamos a hacer lectura de esta cita bíblica para que podamos comprender más con respecto a cuánto cuesta la salvación. La Biblia en Romanos 3, 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Qué respuesta contundente. Dice que es gratuito, está accesible a todos. Pero esta salvación tal vez a nosotros ya no nos cuesta, pero le costó a alguien y es a Jesucristo. Ahora, pero a través de este proceso de salvación, ¿cómo podemos nosotros experimentar la salvación? ¿Mediante qué? Entonces vamos a la tercera pregunta. ¿Qué reconocimiento sincero debe experimentar el pecador? Es decir, que para que nosotros podamos obtener el perdón,
que debemos experimentar precisamente como un reconocimiento sincero. Entonces vamos a la Biblia. Abran sus Biblias en San Lucas capítulo 18, versículo 10 al 13. Esa es una descripción muy conocida acerca de la actitud del fariseo y el publicano. Vamos a leer en la Biblia. Dice: 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, dice la palabra de Dios, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos del cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios mío, sé propicio de mí, que soy pecador. La pregunta que referimos es: ¿qué reconocimiento sincero debe experimentar el pecador? Debe reconocer su condición pecaminosa. Debe reconocer que es pecador. Ese es el primer proceso para experimentar el perdón. Pero en realidad, ¿qué profundo sentimiento es indispensable para obtener el perdón? Entonces vamos a la Biblia y los vamos a encontrar en Hechos capítulo 2, versículo 37 y 38. Quiero invitarlos, amigos, para que abran sus Biblias y juntos podamos encontrar la respuesta en este texto bíblico. Permíteme leer esta cita bíblica. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué profundo sentimiento es indispensable? Es el arrepentimiento. Pero ¿saben que hay un hilo muy delgado entre el arrepentimiento y el remordimiento? Miren, un escritor, precisamente una escritora norteamericana, en el libro Camino a Cristo dice: el arrepentimiento comprende tristeza y el abandono del mismo pecado. Así es que, queridos amigos, muchas veces podemos confundirnos. Nosotros vamos a identificar que el arrepentimiento precisamente comprende tristeza por el pecado, pero también abandonar el pecado. Sin embargo, el remordimiento es solo sentir culpa, tristeza por un momento, pero al día siguiente vuelves a lo mismo. Entonces es importante que nosotros identifiquemos este hilo tan delgado que se diferencia entre el arrepentimiento y el remordimiento. Entonces, una vez que yo vaya experimentando el arrepentimiento, ¿qué se debe hacer con los pecados? Esa es la pregunta número 5. Entonces vayamos a Salmos capítulo 32, versículo 3 al 5, en la experiencia del salmista David. Quiero que juntos podamos leer en la palabra de Dios, buscar, abran sus Biblias, amigos. Estamos ahí reunidos en casa, en un grupo pequeño, donde quiera que estés. Entonces yo quiero que juntos podamos abrir la Biblia. Si tal vez no traes a la mano uno físico como el mío, puedes abrir tu celular y encontrar esta cita bíblica donde quiera que andes. Salmos 32, 3 al 5 dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú me perdonaste la maldad de mi pecado. Qué hermosa expresión del corazón de David. Así es que la respuesta a esta pregunta, ¿qué se debe hacer con los pecados? Confesarlos. Por eso el salmista David hace 2 referencias: mi pecado te declaré. Porque ¿qué cosa podemos esconder delante de los ojos de Dios? No hay nada oculto delante de los ojos de Dios. El salmista David comprendía exactamente la teología del perdón.
Por eso acudía a Jehová nuestro Dios con esa confianza, porque sabía que no tenemos mérito alguno para alcanzar el perdón. Por eso en la siguiente frase dice: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Queridos amigos, ante este proceso podemos experimentar la dulce seguridad del perdón. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué ofrecimiento hace Dios? ¿Qué ofrecimiento hace Dios? Y entonces quiero invitarlos para que vayamos al libro de Efesios capítulo 1, versículo 7. Quiero invitarlos para que juntos busquen este texto bíblico. Permíteme dar lectura a esta hermosa expresión de pensamiento del apóstol Pablo. Muy bien, dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Miren qué interesante, qué ofrecimiento hace Dios. Precisamente el perdón de pecados es la respuesta. Pero quiero leer otra cita bíblica que me llama la atención y que para mí es uno de los textos favoritos porque me da seguridad de mi salvación y del perdón de los pecados. Quiero que abran en sus Biblias este texto muy conocido, Isaías 1:18. Vamos entonces a leer este texto bíblico. Es uno de los textos bíblicos muy conocidos, pero que es muy reconfortante, cómo Dios se acerca a su pueblo para poder negociar y establecer la provisión de su gracia. La palabra de Dios dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Qué hermoso trato te ofrece el Señor. Él dice: no importa cuántos pecados hayas cometido, no importa cuán grandes, pequeños, como tú lo quieres conceptualizar. Dios dice: yo quiero hacer un trato contigo. Ven, yo quiero que tus pecados sean como la nieve. Y si son rojos como el carmesí, quiero que vengan a ser como blanca lana. Dice: ven luego. No te dice: mira, trata de sacrificar tu vida, lacerar tu vida para que encuentres el perdón. Y eso es lo que muchas veces hacemos como seres humanos, queriendo hacer obras buenas, poder sacrificar o lacerar nuestro cuerpo con el fin de alcanzar méritos para el perdón. No es necesario hacer eso, queridos amigos. El tema anterior de la lección número 7, vimos que Jesús ha dado toda la provisión para que nadie se pierda. No necesitas precisamente hacer eso, solo tienes que venir a Jesús y estar a cuenta con Él. Por eso Él dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. ¿Cuántas deudas tienes con Dios? El pecado sin duda alguna te está exigiendo precisamente que pagues esa deuda. Pero gloria sea al Señor. Las buenas noticias es que Jesús ya pagó esa deuda. Solo tienes que venir a Él. Por eso quiero invitarte para que juntos podamos comprender que el mayor ofrecimiento de Dios para este mundo, para ti, querido amigo que estás allí, es que Él te ofrece el perdón. No necesitas algún mérito, porque no lo vas a encontrar. Solo es en Cristo Jesús. Entonces, vayamos a la última pregunta. ¿Cuán completo es el perdón divino? ¿Cuán completo es el perdón divino? Y quiero que vayamos a Isaías capítulo 43, versículo 25. Allí vamos a encontrar esta respuesta. Así es que, queridos amigos, quiero que abran este texto bíblico. Vamos a ir cerrando este espacio con esta sección de preguntas. Así es que usted va a encontrar grandes y maravillosas promesas acerca del perdón de los pecados. Miren, vamos a leer precisamente Isaías 43, cerca de donde leímos el texto pasado. Así es que juntos vamos a verlo. Dice la palabra de Dios: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. No me acordaré de tus pecados. Y saben que yo tengo inquietud sobre este texto bíblico, porque en realidad, ¿qué se le puede olvidar a Dios? ¿Se le puede olvidar algo a Dios? Pero qué interesante es esto. Esa es una gracia hermosa e inmensa, porque cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. En realidad, cuán completo es el perdón divino.
La palabra de Dios dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y nunca más me acordaré de ellos. En otro texto bíblico nos hace referencia que dice que lo echa a lo profundo del mar y nunca más se acuerda de ellos. Apreciables amigos, yo quiero invitarte para que hoy, ante este único camino de salvación, con la garantía de obtener el perdón, tú tengas la dulce seguridad de esta maravillosa gracia del perdón. ¿Saben? Quiero decirle que millones de personas desean abandonar el tabaco, pero no están dispuestos a hacerlo. Miles y millones de personas desean abandonar el alcohol, pero no están dispuestos a dejar de beber. Miles y miles de personas no quieren acarrear las consecuencias de relaciones ilícitas o enfermedades de transmisión sexual, pero no están dispuestos a abandonar su estilo de vida. Millones y millones de personas precisamente no quieren tener las consecuencias del pecado, pero no están dispuestos a abandonar el pecado. Si tan solo, querido amigo, siguiéramos el consejo del sabio Salomón, lo que dice en Proverbios 28:13, dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta de ella alcanzará misericordia. Querido amigo, ante este estudio comprendido, quiero invitarte a proponerte hacer algo. Número 1, en primer lugar, quiero invitarte para que puedas arrepentirte de todo corazón. Bien lo dice el libro de Hechos, arrepentíos y convertíos y serán borrados nuestros pecados. Número 2, yo te invito para que confieses tus pecados. El pecado que no es perdonado es el que no es confesado. Por eso Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos vuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y número 3, experimenta la conversión. Por eso el libro de Ezequiel capítulo 36 dice que Él promete darnos un nuevo corazón, convertir ese corazón de piedra y darnos un corazón de carne. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Apreciables amigos, quiero contarte esa pequeña ilustración. Ese era un joven adulto con un futuro muy promisorio, pero lamentablemente empezó a desperdiciar su vida en los placeres de este mundo, hundiéndose en el pecado, en los vicios que cautivan precisamente la vida. Este joven pretendía buscar libertad, pero se hizo esclavo de los pecados y de los vicios. Qué triste que teniendo una casa cristiana, un ambiente saludable, él vivía en las calles derrochando su vida. Pero en esas ocasiones de su soledad, él pasaba cerca en un lugar donde se estaba disertando una semana de conferencias. Él, de manera respetuosa y cuidadosa, se acercó, tomó un lugar, se ubicó y escuchó todo el mensaje de aquel predicador que estaba presentando la palabra del Señor. Ante esa palabra contundente y poderosa que tocó su corazón, al momento del llamado, el caballero decidió levantarse, ir al frente para poder tener la oportunidad del perdón y una vida nueva. ¿Saben que al día siguiente volvió de nuevo esa persona? Pero ya no volvió con los harapos, todo maloliente, sucio, de las cosas de este mundo. Volvió con una ropa limpia, volvió presentable. Buscó un lugar donde ubicarse, en ese lugar que se presentaba la palabra de Dios. Ante la palabra de Dios expuesta, de nuevo tocó su corazón. Él dispuesto a pasar al frente para evidenciar su compromiso, su deseo de cambiar su vida. Sin duda alguna, la gente no creía, lo miraba despectivo, pero Dios solamente sabía lo que había en su corazón. Al cabo de unos días, al cabo de varios días, este joven tomó la decisión de entregar su vida a Jesús, de rendirse a Jesús.
Y qué hermoso. La experiencia maravillosa es que este joven comenzó una vida nueva. Eso es precisamente lo que hace Jesús. Recuerda, querido amigo, el deseo de Dios no es que te pierdas en los caminos de esta vida. Él conoce tu situación. Él conoce lo íntimo de tu vida. Sabe qué cosa hay en tu corazón. Sin embargo, Él hoy te otorga la oportunidad que mediante Cristo Jesús tú puedes obtener el perdón de los pecados. Lo único que necesitas hacer es reconocer tu condición de que eres un pecador. Lo segundo, necesitas arrepentirte de todo tu corazón. Sentir tristeza por el pecado, abandonar el pecado. Si es posible, amigos que no te traen bien, tienes que abandonarlos. Necesitas también confesar tus pecados. Sin duda alguna, cuando experimentes este proceso, vas a experimentar la dulce seguridad del perdón. Y tu encuentro con Jesús transformará tu vida para siempre. Solo Él te va a devolver tus nuevas ilusiones, nuevos ideales, un nuevo corazón, un nuevo comienzo. Hoy quiero invitarte, querido amigo, para que juntos podamos resolver en nuestra vida y experimentar la decisión diciendo: creo y reconozco que soy un pecador. Me arrepiento de todo lo que he hecho. Deseo confesar mis pecados a Cristo Jesús y obtener el perdón por su gracia. Que Dios te bendiga, querido amigo. Fue un gusto estar contigo en esta ocasión. Lo que la Biblia enseña acerca del perdón de los pecados. ¿Sabías que hay una estrecha relación entre el perdón y la salud? ¿Está tu corazón lleno de amargura y desilusión? ¿Por las noches solo das vueltas en la cama pensando cómo pudiste hacer aquella acción y no te perdonas a ti mismo? El perdón no solo contribuye a la salud mental, sino al bienestar general, además de constituir una bendición para la moral, las buenas relaciones sociales y para la vida religiosa. De modo que el perdón es una experiencia gratificante con efectos sanadores para el alma y el cuerpo. Quien es perdonado tiene mayor facilidad de perdonar a quienes lo han ofendido. Hay componentes de la fe religiosa que juegan un rol decisivo en la acción de perdonar y aún de reclamar el perdón, por lo menos en las creencias bíblicas de tradición judía y cristiana. En el área espiritual, el perdón es una gracia divina que es recibida de Dios, quien perdona primeramente nuestros propios pecados, lo cual enseña y predispone a perdonar a las personas que me ofenden. En la Biblia encontramos muchas promesas de la seguridad del perdón. Dios dice que Él aleja nuestros pecados, así como el este está alejado del oeste. Los arroja a lo profundo del mar, los borra o los deshace, y no se acordará más de ellos. El apóstol Juan en su primera carta nos recuerda: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios no solo perdona el pecado, sino que a todo aquel que se arrepiente de verdad, lo acepta como si nunca hubiese pecado. El pecado ha sido colocado sobre Jesús, nuestro sustituto, y por lo tanto, no debemos estar preocupados por lo que Cristo y Dios piensen de nosotros, sino por lo que Dios piensa de Cristo, nuestro sustituto. Muy cansado estás, mucho caminar, mucho el esconderse como Eva y Adán. No resistas más,
No demores más, deja que te sane y llene de su paz. No corras más, que tus pies te sangran sin parar. No dudes más, que tan solo tiempo perderás. Ven a Jesús, que te espera para darte amor. Ven a Jesús y descansa ya de tu dolor. Por más que quieras o tengas o gastes, no eres feliz. Por más que busques la dicha que encuentres, no durará. Ven a Jesús y recibe el perdón y también su paz. Ven a Jesús, que hay aliento de vida y sanidad. No corras más, que tus pies te sangran sin parar. No dudes más, que tan solo tiempo perderás. Ven a Jesús, que te espera para darte amor. Ven a Jesús y descansa ya de tu dolor. Por más que quieras o tengas o gastes, no eres feliz. Por más que busques la dicha que encuentres, no durará. Ven a Jesús y recibe el perdón y también su paz. Ven a Jesús, que hay aliento de vida y sanidad. Qué interesante estudio tuvimos el día de hoy. Sin duda alguna, podemos entender que si nosotros nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Qué promesas tan maravillosas encontramos en la palabra de Dios. Por lo tanto, mi amigo, mi amiga, vayamos a Dios en este momento. Si en algo le hemos ofendido, si hemos fallado, si en estos días no hemos sido lo mejor delante de nuestro Dios, vayamos con corazón arrepentido, con esa seguridad que dice el Señor en Isaías 1:18. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y aun si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Él también asegura, yo soy el que borro tus rebeliones y nunca me acordaré de tus pecados. Con esa seguridad, vayamos ante Él de corazón arrepentido, porque encontraremos paz y perdón en el nombre del Señor. Quiero invitarte para que en esta noche, allí donde estás, confieses tus pecados, confieses tu vida delante de Dios y dile, Señor, aquí estoy, te he fallado. Reconozco mis transgresiones, reconozco mis pecados, pero aquí estoy, sin ninguna excusa. Tan solo te digo, perdóname. Y sin duda, Él perdonará tus pecados y te dará poder para poder vencer todos los obstáculos y los desafíos que este mundo enfrenta. Gracias por acompañarnos en un programa más. Quiero invitarte para que juntos podamos orar. Gracias, Señor, porque en ti encontramos perdón y paz. Gracias por tus promesas, porque aun cuando somos pecadores, aun cuando te fallamos, tu gracia sobreabunda y encontramos el perdón de nuestros pecados. Gracias por limpiarnos, por lavarnos
con la sangre de Jesucristo. Te rogamos por las peticiones que han llegado también el día de hoy en el chat. Pedimos, Señor, que tú puedas contestar a cada oración, a cada súplica que han escrito nuestros amigos y amigas y puedas contestar conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Recuerda seguir estudiando la Biblia. Recuerda seguir compartiendo con un amigo, con una amiga el estudio de la palabra de Dios. Y recuerda que el próximo miércoles nos vemos nuevamente en este programa, ¿Qué dice la Biblia?, donde abordaremos un tema también de suma importancia. Que Dios te bendiga. Feliz noche.